Bien, para ampliar sobre este tema tenemos a Olman Vargas, quien es el director del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. Don Olman, tal vez, si me indica usted, si el colegio cuenta con una lista de constructoras o de qué términos tomar en cuenta a la hora de que una persona va a adquirir una vivienda en este tipo de empresas constructoras. Buenos días, don Olman. Muy buenos días a todos los televidentes y a ustedes allá en la cabina. Básicamente es importante indicar que aquí hay que hacer una diferencia que a veces el ciudadano no la tiene tan clara. Hay dos tipos diferentes de empresas. Una es la empresa desarrolladora, que lo que hace es una actividad comercial. En este caso, Casas Vita funciona como una empresa desarrolladora, que es la que busca un lote, la que plantea un proyecto, la que vende el proyecto, y normalmente esa empresa desarrolladora contrata a empresas consultoras y constructoras, que son las que ya hacen los planos y desarrollan el proyecto. A veces hay una confusión porque en algunos casos, pero son los menos, la empresa desarrolladora también hace la construcción, pero normalmente en la mayor parte de los casos se diferencia la empresa desarrolladora de la empresa constructora. Desde ese punto de vista, nosotros aquí en el Colegio Federado, nosotros regulamos a las empresas consultoras y constructoras. Claro que tenemos una lista de las empresas, la gente la puede consultar, puede saber si una empresa que le está llegando a ofrecer desarrollar unos planos o construir un proyecto o una casa, si está debidamente inscrita en el colegio. Por ley de la República tiene que estar debidamente inscrita en el colegio, cumpliendo toda una serie de requisitos, igualmente que cualquier profesional en ingeniería o en arquitectura. Las empresas desarrolladoras, las que generan la actividad comercial, donde deben estar inscritas es en el Ministerio de Economía, Industria y Comercio. Entonces, si el ciudadano lo que quiere saber es si esa empresa desarrolladora está debidamente registrada y cuenta con los permisos correspondientes para operar, debe dirigirse al Ministerio de Economía, Industria y Comercio, y ahí le van a decir si la empresa está debidamente registrada o no. Don Olman Vargas, director del Colegio de Ingenieros Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. ¿Qué puede hacer el colegio en ese sentido? Usted dice que la gente tiene que consultar al Ministerio de Economía, Industria y Comercio, pero es que este es el segundo caso en muy poco tiempo. El año pasado recordamos que también hubo un caso que está siendo investigado por la Fiscalía y nos preguntamos, bueno, ¿qué se puede hacer desde el colegio para advertir a la gente de que estas situaciones pueden darse y que se están dando además? Sí, definitivamente nosotros compartimos con ustedes que esto es un problema importante, que tiene muchas aristas negativas, prácticamente todas. Primero, afecta a una gran cantidad de empresas que están trabajando en el mercado, que son empresas serias, que hacen un trabajo bueno, y cuando pasan estas cosas, todos desconfiamos de todo mundo, ¿verdad? Y eso tiene un efecto negativo para las empresas como tales, para los ciudadanos que no pueden llevar adelante sus proyectos o cumplir sus proyectos, e igualmente para el sector de la construcción como un todo, porque normalmente este tipo de noticias lo que van a generar es un impacto negativo en el sector de la construcción. Por eso todos debemos de trabajar de manera conjunta, cada uno de nuestras posibilidades. Primero que nada, el usuario debe de ser, y tal vez disculpe el término, pero a veces es importante decirlo, debe ser menos ingenuo a la hora de que se le llega a ofrecer un proyecto. El usuario debe preocuparse por averiguar, por venir al colegio a ver si las empresas están debidamente inscritas, por ir al Ministerio de Industria y Comercio para ver si la empresa desarrolladora está debidamente inscrita, averiguar si el proyecto que le están ofreciendo ya tiene planos, ya tiene permisos de construcción, ir al municipio y saber si ese proyecto ya tiene permisos, porque muchas veces, y este es uno de los casos donde precisamente se generan problemas importantes, se desarrolla un proyecto sin que a veces el desarrollador ni siquiera sea propietario del lote, y entonces empieza a vender un proyecto y si finalmente no logra vender la totalidad de las viviendas o de los apartamentos, finalmente ni siquiera puede adquirir el lote cuando ya ha recibido adelantos de una parte importante de la gente que de buena fe ha confiado en la empresa y ha reintegrado platas, y a veces ni siquiera los planos están aprobados, a veces ni siquiera hay permisos de construcción, y la gente simplemente cree que porque le enseñan unos panfletos muy bonitos o unos renders visuales donde se ven cosas muy bonitas,
el proyecto está con todos los permisos. Hay que averiguar, hay que ir al Ministerio de Economía, Industria y Comercio, hay que venir al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, hay que ir a la municipalidad y averiguar. Es importante también pedir la experiencia de las empresas para ir y visitar proyectos que ya las empresas desarrolladoras o las empresas constructoras hayan realizado, y ir y preguntarle a la gente que cómo les fue con la empresa, que si todo salió bien, que si tuvieron algún problema en el desarrollo. Esas cosas son simplemente lógicas y de protección del usuario. Igualmente, si empiezan a haber problemas, si se genera un adelanto, si la empresa no empieza a cumplir con los plazos y las fechas que está establecidas, para eso existe la Oficina de la Defensa del Consumidor, también dentro del MEC, a la que se debe asistir. Y si ya son problemas de tipo en el momento de constructivo, en el momento en que se está desarrollando el proyecto, ya sea con los planos o con el proceso constructivo, inmediatamente pueden venir al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, y nosotros también tomaremos las acciones que correspondan sobre las empresas que estén ya construyendo los proyectos en sí. Ya pronto tendremos justamente a la defensora del consumidor, a la defensoría, una representante, a la representante de la Defensoría del Consumidor acá en la mesa. Pero, don Olman, ustedes, en el caso particular de Casas Vita, ¿en algún momento recibieron algún comentario, alguna pregunta, alguna duda por parte de algún interesado sobre este tema en particular? ¿Escucharon ustedes de esta situación o de alguna sospecha sobre esto antes de que se diera pues lo que hemos visto en estos días de allanamientos y demás? Sí, en el caso particular de Casas Vita, nosotros tenemos un expediente de investigación abierto. Hace algunos meses, digamos hacia final del año pasado, del 2017, habíamos recibido una serie de denuncias sobre la empresa y habíamos empezado a investigar. En este momento tenemos el expediente de investigación abierto. Lo que sucede en estos casos es que se da un proceso que a veces no es fácil de seguir, porque la empresa empieza a tener incumplimientos, pero finalmente va dando cumplimiento con atrasos, ¿verdad? Con meses de atrasos. Entonces, aunque hay atrasos importantes, si empieza a cumplir de alguna manera, como que el proceso uno no puede demostrar fehacientemente que ya entró en un momento de crisis, hasta que ya la empresa definitivamente no logra mantener una actividad económica importante, porque los recursos que tienen no le alcanzan para cubrir lo que ha ofrecido, y entonces es cuando ya se desata un problema importante como el que parece en este momento se está dando con Casas Vita. Quiero decir que igualmente hay muchas empresas serias de mercado, hay que averiguar sobre la calidad y el nivel de las empresas, pero también, y lo digo con claridad, aquí en el Colegio Federado, aparte de Casas Vita, estamos en este momento en un proceso de investigación de otras 2 empresas. Así que es mejor que la gente que va a pensar en comprar un apartamento, en adquirir un condominio, ya sea horizontal o vertical, vaya al Ministerio de Economía, insistimos, venga al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos y averigüe si esos proyectos están debidamente diseñados, que tienen los permisos de construcción correspondientes y que las empresas están debidamente registradas tanto ante el MEC como ante el colegio. Don Olman, también el tema de los precios, ¿verdad? Porque vemos una gama muy amplia entre el costo de una vivienda y otra. En el caso específico de Casas Vita, ellos ofrecen casas por menos de $100,000, que es, me parece, un intervalo al que puede optar una persona de una clase media para una vivienda. No es lo mismo que estos se distribuyan en esta población que tal vez en una población de un rango económico más alto, puesto que es más sencillo, me parece, vender o colocar una vivienda de este precio que una de un precio más elevado. Eso es parte también de lo que la gente debe tomar en cuenta al analizar estas compras. Y también, don Olman, aprovechando, usted mencionaba una investigación o 2 investigaciones que tiene. ¿Se puede puntualizar sobre qué investigaciones y pues cuáles empresas estarían siendo investigadas por el colegio en este momento? Bueno, contesto primero la pregunta de la periodista. Es importante decir que obviamente en un mercado abierto como es el mercado costarricense van a existir diferentes alternativas de desarrollo de proyectos de vivienda, de desarrollo de proyectos de urbanización, de condominios con diferentes niveles socioeconómicos o dirigidos hacia diferentes niveles socioeconómicos. Habrá algunos proyectos muy lujosos que tengan una gran cantidad de amenidades y de otro tipo de servicios que cuesten mucho más caro, y habrá proyectos más sencillos con menos servicios incorporados, sobre todo cuando son tipos condominios, y desde ese punto de vista pueden tener precios más baratos. Lo que hay que tener claro es que hay precios que sí no pueden
ser demasiado bajos, porque hay un costo efectivo que tienen los proyectos, que tiene que ver, uno, con el costo de construcción del proyecto, con el costo del lote del proyecto, con el costo de los servicios que tiene el proyecto, y además hay un sobrecosto que normalmente se da en función del financiamiento que tiene el proyecto, ¿verdad? Entonces, hay como límites de los cuales, si hay proyectos demasiado económicos y demasiado baratos, deberían llamar la atención porque no tiene una lógica en función de los costos directos que pueda tener el proyecto, más los costos asociados al financiamiento del proyecto. Por eso, siempre que un proyecto se le esté ofreciendo a la gente en un precio demasiado barato, mejor averiguar bien, cerciorarse bien, porque no es lógico que un proyecto cueste menos de lo que finalmente va a costar el desarrollarlo y el construirlo y el financiarlo, ¿verdad? Que es un sobrecosto que a veces la gente no toma en consideración. Eso es importante en función de la primera pregunta. Obviamente hay proyectos, como decíamos anteriormente, para diferentes tipos de acceso económico que tienen las personas, pero siempre deben estar dentro de ciertos rangos de sensatez, de certeza, de lógica, y no pueden haber proyectos que cuesten mucho más barato de lo que en sí mismo cuesta desarrollar el proyecto. Ya solo eso lo puede hacer sospechoso y debería uno averiguar bien antes de involucrarse en un proyecto de ese tipo. Se me fue la segunda pregunta, si me disculpa. Sobre si nos puede mencionar cuáles son las investigaciones que está realizando. Usted habla de dos investigaciones sobre dos empresas constructoras. Si se puede puntualizar sobre eso. Sí. En este momento, en tanto nosotros todavía no tengamos finalizada una investigación con pruebas, digamos, de que pueden haber problemas específicos, no le puedo dar los nombres. Lo que sí le puedo dar es el consejo a la gente de que si se le está ofreciendo un proyecto, que vengan al colegio, que consulten si las empresas que se están ofreciendo los proyectos están debidamente inscritas y cuentan con todos los permisos correspondientes, e igualmente ante el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, para evitar ese tipo de problemas. Muchísimas gracias a Olman Vargas, director del Colegio Federado de Ingenieros Arquitectos. Ya nos acompaña aquí en la mesa Cintia Zapata, directora de la Oficina de la Defensoría del Consumidor del Ministerio de Economía, Industria y Comercio. Buenos días, doña Cintia. Hablábamos con don Olman sobre que esta situación que se presentó con Casas Vita no es la única reciente. También recordamos un caso del año pasado. ¿Qué está sucediendo que las personas están cayendo en este tipo de situaciones, están siendo víctimas de situaciones como estas? ¿Y qué se puede hacer desde el MEIC para alertar a la gente? Porque estamos conscientes de que este tema ya pasó a instancias judiciales. ¿Qué se puede hacer en materia preventiva para que la gente no caiga en esta situación? Buenos días. Buenos días. Sí, estamos hablando de una modalidad, ¿verdad?, bajo la cual opera casi todo el sistema inmobiliario de Costa Rica, y que es una venta a futuro, ¿verdad? Son esas ventas en donde generalmente se vende un proyecto que es un plan, ¿verdad? No tenemos, eso se llaman ventas en verde, ¿verdad? Estamos con un proyecto de realización de un sistema inmobiliario, y acá el consumidor compra viendo en la computadora lo que se va a construir ahí, pero en ese momento no tenemos absolutamente nada. Hay que comprender varias cosas. Lo primero es que el consumidor tiene fe en el sistema, entonces el consumidor está comprando de buena fe. No tiene el consumidor por qué andar preguntando en la municipalidad, ¿verdad?, en el Ministerio de Economía. Por supuesto que tiene que reunir varios requisitos una empresa y un desarrollador inmobiliario, y que esos pueden ser como indicios de que la cosa va bien, pero ya sabemos que aunque tenga indicios de que la cosa va bien y aunque gaste mucho en publicidad, como sucedió con este esquema de Casas Vita, la cosa puede resultar mal. Y el problema del consumidor es que cuando la cosa resulta mal, ¿verdad?, empiezan a sentarse responsabilidades, como en este caso una responsabilidad de tipo penal, pero la posibilidad de que realmente se reintegre el dinero va escaseando. Y eso es una realidad. ¿Y por qué va escaseando? Bueno, porque resulta que el dinero no se sabe dónde está, ni siquiera se encuentra invertido en tierras. Hay tierras en donde se iban a desarrollar los proyectos inmobiliarios que no son propiedad de la empresa. Se utilizan estructuraciones financieras complicadas, esto es, la tierra pertenece a un fondo de inversión
del cual son propietarios muchas personas, pero no es necesariamente el desarrollador inmobiliario o la empresa que comercializa el proyecto. Y esto hace que al final de cuentas la posibilidad real del consumidor de devolver los dineros o de obtener el dinero de vuelta es cada vez más escasa. Entonces, el Ministerio de Economía, viendo el problema del primer proyecto, empezó a trabajar junto con la Cámara de la Construcción y el CODI, que son dos organizaciones inmobiliarias que la mayoría reúnen empresas, o que las dos reúnen empresas serias del sector de la construcción, porque esto obviamente debilita la posición del sector construcción, porque incrementa la desconfianza del consumidor, y entonces empezamos a trabajar en una regulación que permite que todo el dinero que el consumidor de primas, esto es, antes de que el banco entre a financiar, porque obviamente el banco entra a financiar cuando el terreno es tuyo, ¿verdad? Cuando ya puede hacer un traspaso del terreno y cuando efectivamente ya existe movimiento de tierras, ya existe calles, es decir, el proyecto está urbanizado, eso es lo que se llama la parte urbanista del proyecto, ¿verdad? Hay desfogue de aguas, hay una serie de requisitos que tienen que ser cumplidos. Entonces, en ese momento ya podemos decir que el banco ingresó y esa prima se puede liberar a favor del desarrollador. Pero antes de eso, la prima, es decir, los dineros que ha entregado el consumidor, que son sus ahorritos de toda la vida, es que pongámonos a pensar que la gente dice, bueno, $1,000. Bueno, en muchos casos obtener $1,000 es todo un esfuerzo, ¿verdad? $20,000. Hay personas que no perdieron 5 colones, ¿verdad? Estamos hablando de que $20,000 era todo el esfuerzo que tenía para ahorrar, para entregar de prima, ¿verdad? Porque el resto de los proyectos inmobiliarios son financiados, requieren un financiamiento bancario porque casi nadie tiene el dinero, digamos, en el bolsillo para poder comprar una vivienda. Entonces, en estos casos, lo que nosotros queremos es que ese dinero se respalde o se reserve en un 100%, es decir, que la empresa no pueda disponer de esos fondos hasta que efectivamente entre el financiamiento. Usted hablaba que a pesar de que los requisitos que se cumplían y que la gente actuaba con confianza hacia el sistema, ante estas situaciones que restan confianza a la gente, ¿qué le recomienda la Defensoría del Consumidor a las personas antes de embarcarse en un proyecto inmobiliario? Sí, bueno, yo en este momento no recomiendo comprar proyectos en verde, no recomiendo comprar anteproyectos, ¿verdad? Yo sé que la mayoría del sector inmobiliario vende así. Desafortunadamente, hoy separar a los buenos de los malos desde el punto de vista del consumidor, que no tiene ese conocimiento técnico, cuesta muchísimo. Yo le pudiera decir al consumidor de sí, haga un esfuerzo por ir a la municipalidad y vea si esa empresa tiene todos los permisos, ¿verdad? Ese es un buen paso hoy en el estado de situación. Pero yo esperaría que realmente a partir de este problema, Costa Rica avance, es decir, podamos tener la emisión de esa regulación para que los aportes de los consumidores cuando se trata de ventas a futuro estén reservados. Y no hablamos solo de proyectos inmobiliarios, porque ya también el año pasado tuvimos una serie de problemas con ventas a futuro en el sector turístico, tuvimos una serie de agencias de viajes que cerraron y este tema no se puede prolongar. Es decir, no puede seguir el consumidor apostando en el mercado a perderlo todo u obtener lo que realmente pagó. Doña Cintia, tal vez siguiendo un poco con la línea que decía don Holman del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, me imagino que ustedes sí reciben más denuncias que el colegio por parte de esto. ¿Se ha traído ya un proceso de investigación, no solo de Casas Vita, sino también de otra desarrolladora dentro de la Defensoría? Bueno, por supuesto que nosotros tenemos un ranking que le damos a conocer a los consumidores y tenemos también empresas autorizadas que le damos a conocer a los consumidores. Nosotros tenemos tanto en la página web especialista de consumo como en la página web del MEIC. Esta información está en www.consumo.go.cr y www.make.go.cr. Ahí los consumidores pueden ver en noticias cuáles son este ranking de las empresas que presentan más denuncias, ¿verdad? Eso es un buen indicador. No siempre es un indicador certero porque
También tenemos empresas muy denunciadas, por ejemplo, en una materia determinada, compra de teléfono celular, y no necesariamente, ¿verdad?, es porque esa empresa sea muy infractora, es simple y sencillamente por el volumen que vende. Pero bueno, eso es un buen indicador. También tenemos las empresas que han sido autorizadas, que tienen proyectos autorizados, ¿verdad? Las empresas que se encuentran en proceso de retiro de la autorización, porque puede ser que la autorización haya sido otorgada y luego necesite ser retirada por alguna de las circunstancias. Sin embargo, el proceso de autorización requiere ser revisado precisamente por esto que le digo, porque el que esté autorizado no garantiza que se reserve el 100% del capital de los consumidores, y lo que nosotros queremos es dar el paso a que ese 100% del capital de los consumidores se reserve. No sé si ustedes recuerdan, hace algunos años, donde los promotores y organizadores de espectáculos públicos cancelaban un espectáculo público y el consumidor perdía lo que había entregado. Cuando nosotros nos dimos cuenta de los volúmenes de las taquillas, ¿verdad?, porque nadie iba a reclamar por 20.000 colones o por 50.000 colones, eran montos pequeños. Pero cuando nosotros realizábamos el monto de la taquilla, con que se quedaban esos organizadores, realmente eran defraudaciones millonarias. Entonces, en este caso, el sistema opera de esta manera, opera de manera tal que la entidad financiera a través de la cual se procesan los pagos, entiéndase la tiquetera o el banco, digamos, que sirve como respaldo para las operaciones con tarjeta de crédito, reserva todos los montos del consumidor, y hasta que el concierto se realiza, hasta ese momento se liberan los fondos. Y esto ha garantizado que en los casos de cancelaciones totales o parciales, el dinero está disponible. Y eso le genera confianza. Hoy el consumidor compra conciertos y espectáculos públicos de manera que sabe que ese dinero no se va a perder. Eso es lo que queremos transformar para otros sectores. A eso iba yo. Me gustaría retomar el tema de la regulación para los proyectos a futuro. ¿Era el Casavita, este caso en particular, era un proyecto a futuro? Sí, por supuesto. Ajá. Todos los proyectos en donde yo pago hoy y voy a disfrutar en el futuro. ¿Y cómo está ese trabajo, esa normativa de regulación? Porque recuerdo que hablábamos de este tema el año pasado. ¿En qué estado se encuentra, doña? El borrador de decreto salió a consulta pública, está también en la página web de www.consumo.go.cr el 3 de febrero, me parece, bueno, en el mes de febrero. Los sectores hicieron observaciones, obviamente el sector turístico hizo observaciones y el sector inmobiliario también, y creo que a esta semana ya han enviado todas las propuestas, porque no eran solo observaciones, sino que el sector inmobiliario, que ha trabajado muy activamente, el formal, que ha trabajado muy activamente en esto, ha hecho también una contrapropuesta, y la idea es salir a la mayor brevedad posible o por lo menos tener un borrador final que presentarle digamos, al país, ¿verdad?, en materia de regulación inmobiliaria. Sería un punto similar a lo que usted explicaba, doña Cintia, con el tema de los conciertos, lo que se implementaría. Esa es la propuesta del Ministerio de Economía, ¿verdad? La propuesta del Ministerio de Economía es: si usted entrega un dinero, usted no es un socio, no tiene por qué participar en las pérdidas, no tiene por qué correr el riesgo, usted es un consumidor, su dinero tiene que estar asegurado de alguna manera. Y así lo dispuso el artículo 44 de la ley, que es básicamente lo que estamos regulando. El artículo 44 de la ley de promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor, que es la ley base que establece los derechos del consumidor, establece que los proyectos tienen que pasar por un proceso de autorización, que la solvencia económica de las empresas tiene que verse reflejada ahí, y habida cuenta de cómo hoy operan de este tipo de sistema, en donde básicamente unos tienen la tierra, los otros pues tienen la maquinaria, los otros, porque no es una misma persona, ¿verdad?, que yo le encargo, digamos, que me haga un pantalón y esa persona es la que va a hacer el pantalón, sino que esas son estructuraciones complejas, habida cuenta de la complejidad que presenta el sector. Nosotros estimamos que lo más seguro es el poder garantizar esos aportes de los consumidores. Nada más para recordar a la gente, si quiere información, número de teléfono de la Defensoría, ¿dónde puede tener esta información? Claro, bueno, la información yo diría que la dispuesta en nuestra página web. Desafortunadamente, en los casos en donde, en este caso particular de Casas Vita,
lo que nosotros estamos refiriendo a los consumidores es, por favor, vayan, persónense en la fiscalía, ellos necesitan evidencia de qué es lo que está pasando. Nosotros hemos enviado, y aquí quería ser enfática, tenemos más de 140 denuncias de los consumidores en este caso. Nosotros hemos estado en contacto con tanto la Fiscalía como los investigadores que llevan a cabo toda la recabación de la prueba. Y también es importante que los consumidores presenten su propia prueba y se apersonen en este caso, porque las dimensiones exceden, digamos, lo que nosotros podemos tener encima del escritorio. Nosotros sabemos que hay muchos consumidores que tal vez se han resignado y han dicho, bueno, ya perdí el dinero. Pero la idea aquí es cuantificar cuál es el monto real de lo que esta empresa ha vendido y ver de qué manera, quizá a través de una acción civil resarcitoria. La Fiscalía tiene además una oficina de defensa civil de la víctima que puede pelear esos montos para los consumidores, de ver de qué forma estos dineros pueden devolverse, aunque sea parcialmente o no sé si totalmente, a los bolsillos. Y para los que están empezando a interesarse por un proyecto, para tener información. Por supuesto, la página web, recordar que nosotros tenemos la línea 800 consumo, 800-266-7866, y recordarles también www.consumo.go.cr. Llámenos, contáctenos. En la misma página web está el formulario para poner denuncias, porque recuerde que el consumidor ya no necesita desplazarse, puede poner denuncias desde su móvil o desde su casa a través de esta página web, y ahí va a encontrar el link para poder interponer la denuncia. Es un formulario en línea, lo primero que tiene que hacer es registrarse, pero es bastante amigable. Tenemos comentarios también. Exactamente, perfecto. Muy rápidamente. Bastantes comentarios. Este tema es... Tendrá muchísimo interés. Sí, exactamente, en las personas. Tere Acuña dice, el CEFIA no ayuda en nada, nosotros denunciamos a una empresa, simplemente no pudieron notificar al dueño de la empresa, se cerró el caso, la empresa se cambia de nombre, se vuelve a inscribir y sigue adelante estafando a otros. Post total, así se llama el perfil. Entonces, en esa línea, el paciente debe averiguar si el médico tiene permisos, el estudiante debe averiguar si el profesor tiene los títulos. No se vale trasladar la responsabilidad al usuario, si para eso hay instituciones que fiscalizan y regulan el servicio. Mauricio Castro nos dice, es decir, para comprar una casa se debe ser experto en trámites constructivos, el proceso y financiamiento constructivo. Entonces, ¿para qué colegio? Y José Di Stéfano nos dice, por este tipo de actos de las empresas privadas es que se hace necesaria la tramitología para defender a los consumidores. Eso es parte de los comentarios que hay en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias a doña Cintia Zapata por ampliar este tema con parte de la Defensoría del posición. Consumidor. Exactamente. Muchísimas gracias. Vamos en corte, ya volvemos.